Muy buenos días, mi nombre es Sergio Castro, soy el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián, institución perteneciente a ACHEO, que es la Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología, y es un gusto para mí poder saludarles hoy y dar inicio al ciclo de charlas magistrales del cuarto Congreso de la Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología en modalidad online. Tengo el honor de presentar a la primera conferencista que nos acompaña desde Madrid, la profesora Gleivis Coro Montanet, quien es doctora en educación, experta en tecnologías de la información y el aprendizaje, instructora en simulación clínica, máster en calidad y mejora de la educación, diplomada en educación superior, actualmente coordinadora de simulación clínica en odontología, profesora de biomateriales dentales e introducción a la clínica del Departamento de Odontología Preclínica de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Ella ha dictado innumerables charlas y conferencias acerca de simulación clínica en España y el mundo. Y hoy tenemos el placer de poder revisar y compartir y aprender de su tan valioso trabajo ligado al área de la simulación y la educación en odontología. Sin más que agradecer su presencia en nuestro congreso, saludo y dejo con ustedes a la doctora Gleivis Coro Montanet. Aprendizaje basado en simulación, del fantomas al avatar. Un viaje a la didáctica de la simulación dental a través de sus recursos técnicos. La simulación clínica es la metodología de enseñanza-aprendizaje que ofrece al estudiante la posibilidad de realizar, de manera segura y controlada, una práctica análoga a la que realizará en la práctica profesional. Como estrategia didáctica, la simulación sistematiza métodos, organiza y reorganiza nuestros marcos mentales, nos forma en el entrenamiento repetido de protocolos clínicos, ejercita el juicio clínico que permite anticiparse a los sucesos o responder de forma adecuada a la situación clínica que se presenta. Permite también desarrollar un flujo de trabajo habitual, una memoria manual, visual y sensorial. A diferencia del contexto asistencial, donde las necesidades, hasta los aprendizajes, los establece el paciente, con la simulación las condiciones, los temas, todo lo determina las necesidades de aprendizaje de los involucrados. Y lo más importante, considera un tiempo y un espacio para reflexionar en conjunto sobre lo que ha pasado. El aprendizaje basado en simulación no ha sido ni puede ser el mismo a través de la historia. Necesita cambiar su didáctica y evolucionar en la misma medida en que cambia el mundo. Con el desarrollo tecnológico, nuestras formas de relacionarnos y de aprender han cambiado. No podemos seguir enseñando de la manera en que lo hacíamos en los años 60. El desarrollo tecnológico nos ha regalado la posibilidad de repensar lo que hacemos y hacerlo mejor. Cada generación está determinada por el conjunto de hechos, revoluciones y equipamientos tecnológicos que marcan su relación y conductas entre sí misma y el entorno. Las tecnologías han determinado las características generacionales desde siempre y a su vez han potenciado las necesidades tecnológicas de los usuarios, han invadido la escuela y le han exigido a los entornos escolares y académicos integrar aquellos elementos técnicos que les permiten expresarse, relacionarse, conocer e interactuar con el mundo. En la actualidad, vivimos en una sociedad con usuarios de carne y hueso, inmersos en un universo líquido que deben gestionar en primera persona, con emociones, dramas, tragedias, estados de ánimo, con recursos tecnológicos de última generación o sin ellos, pero necesitándolos, que se actualizan constantemente y requieren ser conocidos y usados a plenitud
para desarrollar trabajos, competencias y relaciones indispensables para la vida. Se dice que la cabeza de Fan Thomas se ha usado en la Academia Odontológica desde que Oswald Fergus la introdujo en 1894. Sin embargo, hay evidencias de que este no fue el primer artilugio de simulación en odontología. En Leipzig, en agosto de 1877, Edward Fleischer presentó un Fan Thomas dental en que los estudiantes de odontología empezaban a trabajar después de entrenar con cadáveres y antes de atender a pacientes. Tomó como referencia los Fan Thomas de obstetricia, oftalmología y laringoscopia para construir su maniquí dental, que tenía una cabeza de tamaño natural sobre un soporte ajustable que podía fijarse a un banco con una abrazadera. Los dientes habían sido hechos con huesos o marfil e implantados en gutapercha rosa que representaba las encías. Los modelos de arcadas mostraban una dentadura completa con caries. La cabeza estaba sobre una rótula y podía ajustarse para mantener cualquier posición natural, y la apertura bucal también podía ajustarse para crear diferentes mordidas. Tenía además un aparato salival simulado con aberturas salivales conectadas a un globo lleno de agua, de modo que proporcionaba un entorno húmedo a controlar por el estudiante. En otro simulador dental, descrito en 1878, la cabeza estaba sobre un soporte que se apoyaba en el suelo y cuya altura se podía regular. Los dientes iban sujetos a un zócalo en la mandíbula con articulaciones. Julius Weiss, citado por George Cunningham en 1898, había introducido un Fan Thomas dental basado en el cráneo que podía fijarse en una mesa o un sillón dental, pudiendo regular la apertura de la boca. La cabeza de madera, utilizada por los fabricantes de pelucas, también se utilizó como sustituto de un cráneo real al que se le añadían modelos. En 1891, Thomas E. Weeks publicó un manual de técnicas operativas, tratado práctico sobre los elementos de la odontología operativa, con un programa de formación basado en la simulación paso a paso. Se vinculaba a dispositivos elaborados a partir de un mango de cepillo de dientes en el cual se colocaban dientes muy separados para facilitar el acceso a todas las superficies. También se describió el uso histórico de articuladores montados en yeso. Finalmente, Edward Oswald Fergus presentó un simulador dental en una conferencia de la Sociedad Odontológica en 1894. Ya se trataba de una estructura ad hoc, construida de manera específica para odontología, con base en la articulación de las arcadas para el entrenamiento de habilidades. Posteriormente, sumando innovaciones e incorporando piezas rotatorias eléctricas y neumáticas, llegamos al Fan Thomas actual. Pero la simulación no es solo desarrollo tecnológico, se apoya en él, pero necesita el andamiaje de una didáctica que permita la integración curricular y el mejor aprovechamiento de la tecnología en desarrollo o por desarrollar. Si queremos diseñar un programa de simulación que genere una transformación y sea duradero en el tiempo, debe tener base didáctica y científica. Podemos recurrir a diferentes modelos y constructos para explicar las bases del aprendizaje basado en simulación. El ciclo de aprendizaje de Kolb explica un modelo de aprendizaje experiencial que puede empezar en cualquiera de los 4 puntos o fases descritos por el autor. Aunque es mejor partir de una experiencia concreta, involucrarse sin prejuicios y abiertamente en dicha experiencia, observarla y reflexionar sobre ella, lo que generará conceptos abstractos que, aplicados a posteriori, derivarán hacia una nueva experiencia y permitirá rehacer el ciclo. Dale aporta una pirámide con pisos que explica la retención cognitiva de los participantes luego de un ejercicio de simulación. En la base
se representa el mayor volumen de conocimiento adquirido. Aquí se encuentra el aprendizaje activo por simulación o representación de situaciones de modo simulado. La taxonomía de Bloom también aporta modelos jerárquicos para clasificar objetivos de aprendizaje por niveles de complejidad: dominio cognitivo, psicomotor y afectivo. Aunque siempre tiende a representarse la pirámide cognitiva, los efectos de la simulación sobre los dominios psicomotrices y afectivos es también importante, por lo que resulta indispensable tenerlo también en cuenta. El modelo más concreto y el más recurrido para explicar los procesos de la simulación es la pirámide de Miller, constructo que avanza desde lo cognitivo teórico hasta lo demostrativo aplicable, y donde, a medida que se asciende en el hacer, se gana en competencia profesional. Dentro del paradigma constructivista que ubica al participante como protagonista en la construcción de sus propios conocimientos, tenemos las aportaciones de Tanner para el proceso del juicio clínico y la escalera de la inferencia dentro de los centrados en el desarrollo de la reflexión y el pensamiento. La teoría deliberada de Erikson plantea que, entre más se entrena, más rendimiento se tendrá. Y también tiene valor en estas construcciones el ciclo de las competencias. En nuestra práctica, clasificamos dos tipologías fundamentales de simulación: los talleres de habilidades y los escenarios. Los talleres de habilidades consisten en prácticas repetitivas que tienen orientación previa, ejercicio demostrativo del instructor y evaluación mediante feedback con apoyo de checklists o listas de control. La simulación escénica se apoya en escenografías de media y alta fidelidad, con casos clínicos diseñados para grupos pequeños de alumnos en gabinetes dentales simulados en los que se recrean situaciones odontológicas con maniquíes y actores profesionales como pacientes o acompañantes simulados. En esta modalidad, la evaluación y análisis se realizan mediante debriefing en grupos reducidos. Por regla general, los talleres de habilidades se plantean objetivos fundamentalmente técnicos y en los escenarios simulados se plantean objetivos no técnicos, aunque no son excluyentes ni se pueden dictar recetas rígidas para estas prácticas. El instructor que lleve a cabo los dos tipos de simulación debe considerar las particularidades de aplicación de cada una. Talleres de habilidades. Los talleres de habilidades en ciencias biomédicas comprenden un conjunto de tareas motoras y mentales complejas que los profesores deben afrontar muchas veces desde la improvisación. Con frecuencia, cuando un profesor tiene la necesidad de diseñar un taller de habilidad, no cuenta con guías, protocolos o pautas que le orienten. En respuesta a esta problemática surgió Medita, una metodología para diseñar talleres de habilidades que ya tiene su propio manual. Con base en una tarea de la vida real, hacer una tortilla de patatas, el manual ofrece pautas para realizar talleres de habilidades en cualquier disciplina que necesite realizarlos y resulta fácilmente traspolable al mundo de las habilidades clínicas. Asienta su teórica en modelos clásicos del aprendizaje experiencial y en taxonomías también clásicas del aprender haciendo. Se relaciona con estrategias del aprendizaje basado en simulación mediante una forma propia de redactar objetivos y de diseñar listas de control, con una didáctica de seguimiento por zonas de aprendizaje de acuerdo con la evolución del alumno. Medita toma en cuenta dos elementos: la experticia del aprendiz y la dificultad de la tarea a realizar. Clasifica la experiencia en baja, media o alta. Clasifica la dificultad de la tarea a realizar en baja, media o alta. La confluencia de la experticia del alumno con el grado de complejidad de la actividad que debe desarrollar generó una matriz que permite catalogar 3 zonas de aprendizaje experiencial. Para cada zona de aprendizaje, Medita desglosa resumidas las acciones a diseñar por el profesor y a realizar por el alumno, con su justificación didáctica en cada caso. Las zonas son: Zona 1, alumnos de experticia baja frente a tareas de baja, media y alta dificultad. Zona 2,
alumnos de experticia media frente a tareas de media y alta dificultad. Y zona 3, alumnos de experticia alta frente a tareas de alta dificultad. Para cada zona, Medita define cómo plantear objetivos, cómo diseñar listas de control, cómo realizar el briefing inmediato e inmediato, cómo organizar la logística, cómo desarrollar la habilidad, cómo acompañar el aprendizaje en tiempo real. La simulación escénica. La simulación escénica se efectúa en 3 fases diferentes e interconectadas: briefing o sesión de información previa, desarrollo de la escena y conversación de aprendizaje o debriefing. Necesita la elaboración previa de toda la información que se le entregará a los estudiantes antes de la sesión de simulación, ofreciendo detalles del mismo en el prebriefing. Puede darse por escrito, corto, estructurado y fácil de leer con todos los datos necesarios para darle solución al problema. La información será suficiente, pero no exhaustiva, para que permita explotar toda la riqueza y la variabilidad del caso creado. Las escenas pueden recrear situaciones de complejidad variable, ambiguas, inciertas, que pueden ser resueltos en 10 a 15 minutos. También deben ser flexibles para introducirles cambios y mejoras en la medida que los escenarios son rodados. Cada escenario debe ser aplicado preferentemente luego de haber sido sometido a validación por el equipo de la asignatura. También es importante tener en cuenta los siguientes elementos. Todo escenario debe tener un principio, un final y unos puntos clave o detonantes bien justificados. Todo escenario debe estar catalogado según su complejidad, baja, media o elevada. Los escenarios deben ser seleccionados de acuerdo a un nivel de complejidad consensuada. Si se aplican varios casos en una sesión, el nivel de complejidad de los mismos debe ser valorada. Los escenarios deben responder puntualmente a los objetivos planteados. Deben estar orientados hacia la integración de contenidos y al desarrollo de habilidades y competencias. La resolución de los casos de los escenarios debe estar basada en la evidencia científica. También debe considerarse que los mismos pueden ser grabados. El diseñador debe tener en cuenta la factibilidad del montaje del caso. No debe dejarse nada al azar. El debriefing o conversación de aprendizaje posterior a la escena debe estar puntualmente orientado hacia los objetivos de aprendizaje. El avance tecnológico de los últimos tiempos ha permitido desarrollar simuladores complejos que combinan entornos físicos y digitales en distintas dimensiones para el entrenamiento. De tal manera, se han diseñado diversos simuladores que utilizan la tecnología áptica, aquella que recrea las sensaciones táctiles por medio de dispositivos, acompañando estas interfaces con recursos que generan imágenes en 2D, 3D y que pueden apoyarse en la realidad aumentada para reproducir el conjunto de sensaciones visuales, auditivas y táctiles que se expresan durante la asistencia odontológica. Podríamos mencionar el Dentsin, Simodon, el Leonardo Dental, entre otros modelos desarrollados por ingenieros en colaboración con universidades y en base a proyectos de innovación tecnológica. Así, se han desarrollado simuladores humanoides para la atención en odontología. Hanako se publicita como un robot dental ultra realista que simula al paciente. El robot, que se supone que es una mujer, puede conversar con los médicos, descargar saliva robótica, estornudar, abrir y cerrar la boca. Mide 157 centímetros de altura, ha sido desarrollado por TMSUK en colaboración con varias universidades. Tiene 9 articulaciones en su cuerpo, por lo que puede mover la mandíbula, la lengua e incluso los párpados. Hanako reacciona a los errores expresando dolor verbalmente, poniendo los ojos en blanco o incluso simulando un reflejo de vómito
gracias a los sensores táctiles de su boca. Existen otros simuladores básicos disponibles para desarrollar habilidades y escenarios. El Manabot, que simula al paciente geriátrico, es uno de ellos. Consiste en un maniquí de cuerpo completo que simula a una paciente geriátrica femenina. Las articulaciones principales del Manabot se pueden mover permitiendo el posicionamiento de todo el cuerpo y el ajuste de la postura. Esto le permite ser colocada en una silla de ruedas o acostada en una cama. Manabot mide aproximadamente 150 centímetros de altura y pesa 15 kilogramos. En el Departamento de Odontología Preclínica de la Universidad Europea hemos buscado soluciones técnicas diversas para las necesidades de entrenamiento cada vez más crecientes de nuestros alumnos millennials. Tratando de disminuir las costosas inversiones en simuladores y entornos que muchas veces no podemos permitirnos y que no representan la total solución de las carencias universales que tiene la especialidad, hemos estimulado la creatividad de nuestros docentes para generar innovaciones tecnológicas hechas en casa, adaptación de recursos de otras especialidades y creación de mundos inmersivos 3D con avatares creados ad hoc. Entre las soluciones más utilizadas están la utilización de simuladores básicos y avanzados de medicina y enfermería para recrear escenarios clínicos. La construcción con medios propios de gabinetes dentales simulados con la utilización de actores profesionales estandarizados. El empleo de técnicas de moulage e iniciativas de recreación plástica y de maquillaje en los simuladores de otras especialidades que permitan contar con medios de aprendizaje adaptados a las distintas situaciones odontológicas. Utilización de los torsos tradicionales de entrenamiento odontológico para construir maniquíes que recreen escenas de odontología legal y forense. Utilización de cabezas de simuladores pediátricos para construir maniquíes con cuerpo para escenarios. Aprovechando las estructuras intraorales que aumentan la fidelidad y permiten realizar maniobras que sea posible magnificar mediante cámaras intraorales en entornos de simulación escénica. Escenas simuladas para el Digital Block de Odontología que permite utilizar casos clínicos para su mejor estudio en el aula. Se ha trabajado el recurso del podcast para la creación de situaciones simuladas pregrabadas con voces y acompañadas de imágenes que se integran a los recursos del campus virtual y dejan disponibles actividades de evaluación y autoevaluación de manera asíncrona. Se ha desarrollado el videojuego Visita Guiada Gamificada al Smart Lab, mediante el cual los alumnos interactúan con avatares para una inmersión 3D de 100% de fidelidad con el entorno real y aprenden a utilizar desde casa y con gafas Oculus Quest los simuladores complejos Simodon. El aprendizaje basado en simulación clínica es la metodología de la recreación de mundos y casos, de conflictos y de esencias. Permite el entrenamiento más cercano y más inocuo, abriga el error y prepara para no cometerlo. Es la metodología de la protección y de la seguridad del paciente y del aprendiz, de la materialización didáctica de la creatividad del profesor. Reúne componentes emocionales, técnicos, humanos y bioéticos que hacen la experiencia inolvidable y aporta el conocimiento activo más efectivo y entrañable.
Bien, nos encontramos nuevamente, estamos en vivo, son exactamente 4 minutos para las 10 de la mañana. Agradecemos la conferencia de la doctora Gleivis Coro Montaner, su espléndida exposición, y abrimos un espacio de preguntas que pueden ustedes realizar por el chat para hacérselas a la doctora Coro, quien también está en directo. Para iniciar, vamos a preguntarle qué tipo de simuladores, no obstante lo señaló en su exposición, usan ustedes en la práctica formativa simulada de vuestros estudiantes y qué ventajas estiman ustedes que estos equipos tienen. Acá en Chile, las universidades adscritas a Cheo hemos ido paulatinamente incorporando simuladores, principalmente el Simodon y el Virtual Easy, que ya varias universidades los tienen, y hemos iniciado desde hace algunos años un camino, o ese camino, pero dominando principalmente la simulación o el trabajo simulado en Fantoma tradicional, ¿no es cierto? Y también se han incorporado algunos fantomas para prácticas anestésicas en varias universidades. Quisiera empezar por eso antes de que lleguen más preguntas del público, doctora, por favor. Bien, bueno, primero que todo agradecer a la Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología la invitación a este foro, a este congreso. Me parece un esfuerzo importante y muy válido dentro de la situación mundial de pandemia, donde no se ha detenido para nada la didáctica y la formación en odontología. Me une a Chile, me unen a Chile lazos de afectividad y de trabajo conjunto con varias universidades, y es para mí una fiesta estar aquí con vosotros y compartir con todos. Agradecer paralelamente a las personas que han trabajado conmigo en la preparación de todo este, de todo este proceso, de conocernos, específicamente al doctor Vicentela, a usted, doctor Castro, que tengo el honor de compartir en el día de hoy, y también a la doctora Daniela Islas, que ha estado también a mi lado en todo el proceso y demás. Como bien han visto, en la primera charla no es una charla al uso, o sea, ha sido una grabación que trata sobre todo de establecer vínculos dinámicos con el tipo de enseñanza y con el modelo didáctico que la simulación encierra. Nosotros en nuestra Universidad Europea de Madrid comenzamos haciendo innovación en odontología de manera muy empírica. En un primer lugar, sabíamos que la odontología hacía simulación desde tiempos inmemoriales. Ahí está el vídeo refiriendo de que desde el 1800 se comenzó o se patentó el primer simulador que se tenga registro legal, pero antes de este simulador existían alternativas previas a entrenar al alumno en una serie de habilidades que son críticas para el trabajo con pacientes. Nosotros sabíamos eso, teníamos muchas experiencias en el trabajo de talleres de habilidades dentro de esas dos grandes modalidades que aporta o que nosotros trabajamos y que están reflejadas en la disertación previa, pero nosotros queríamos ir a por más. Queríamos ir a por más porque en el mundo actual la simulación ha trascendido gracias a un elemento importante en el desarrollo de la humanidad, y es el desarrollo grande y la aparición de la vinculación de la educación con las tecnologías audiovisuales, 3D, online y todos estos recursos. Y también se ha vinculado con el desarrollo de simuladores para las áreas de medicina y enfermería, que nosotros desde nuestro departamento empezábamos a ver un poco con aquella mirada hambrienta, un poco que envidiosa didácticamente de por qué los médicos, los enfermeros tenían aquellos simuladores y nosotros teníamos que acostumbrarnos o adaptarnos a trabajar eternamente con los simuladores fantomas que se identifican dentro del mundo anglosajón como el Part-Task Trainer. Pues bien, en esa tesitura, viendo que nuestra universidad hacía una gran inversión en desarrollar edificios y cámaras de Gesell
y desarrollar también un tipo de simulación más allá del taller de habilidades, vinculando también los escenarios, comenzamos a tratar de traer a la universidad y generar por nuestros propios medios simuladores que se salieran del ámbito tradicional o de la histórica utilización del fantomas de torso para desarrollar habilidades psicomotrices. Y en esa línea hemos introducido en la universidad el Simodon con una utilización bastante, puedo decirlo desde la modestia, bastante integradora de casi todas las titulaciones, casi todas las asignaturas aplicando Simodon. Veíamos modelos que incluso en el mundo anglosajón y también en los países latinoamericanos utilizaban el Simodon en una sola asignatura, más orientado a prótesis, también más orientado a la reserva por parte del estudiante para desarrollar la zona de simulación cero, que es donde el aparato da el propio feedback, el mismo aparato es capaz de darle feedback al estudiante. Pero nosotros no quisimos desestimar la experiencia del profesor como feedbacker, o sea, como ese elemento acompensable en la tarea de insertar Simodon. Y introdujimos Simodon en las asignaturas desde primer año hasta cuarto. Ese es un importante elemento simulador extra al fantomas de toda la vida. También, paralelamente al Simodon y la manera, pienso que innovadora en que la utilizamos, nos apoyamos en simuladores del área de medicina y enfermería, adaptándolos a nuestras características. O sea, nosotros queríamos desarrollar habilidades competenciales de diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, desarrollo del pensamiento crítico y demás, y utilizamos muchos simuladores de niños, el famoso Junior de medicina y enfermería, y lo adaptamos haciendo trabajos intraorales muy discretos, porque también teníamos que conservar los simuladores para las demás titulaciones, y eso fue también un paso hacia adelante en el sentido de comenzar a comprar torsos, a adquirir torsos o a utilizar los torsos que ya teníamos para adaptarlos y convertir esos torsos en pacientes humanoides de odontología. A día de hoy tenemos todo ese arsenal de elementos físicos, que son simuladores humanoides, son simuladores que sirven para desarrollar talleres de habilidades, que sirven para desarrollar escenas, y paralelamente desarrollamos la simulación en el ámbito digital. El Simodon tiene un ámbito digital notorio, tiene 3D, tiene 2D y tiene el áptico, que es el elemento más bien físico, y también nos dio ideas de desarrollar videojuegos en elementos 3D, se pueden ver en las diapositivas que hemos compartido, donde el alumno desde su propia casa, esto nos ha servido de un elemento muy potente para que el alumno pueda hacer simulación desde su casa en medio de una pandemia como la que nos ha asolado, y desarrollamos también a través del Blackboard, que es nuestro campus virtual, interacciones con viñetas, con simulaciones, utilizando el podcast, utilizando voces grabadas de nuestros profesores. Fue una etapa bonita y muy creativa y creadora por parte de los profesores, donde ellos generaron los casos, hacían de pacientes y de sus casas a través del móvil nos pasaban los audios y nosotros los integrábamos en viñetas y en el Blackboard. Así que, de manera rápida, contándolo mal y pronto, esta es la gran gama o la gama más variada de simuladores que tenemos. Ya últimamente, la última innovación hecha es la adaptación de la cabeza de fantomas de Erle Zimmer, que es un simulador pediátrico. Lo hemos convertido en un niño y estamos trabajando intraoralidades y escenas intraorales con ese fantoma, convertido ya en un simulador que hemos denominado Alexa. Ok, doctora, muchas gracias. Voy a leer dos preguntas que han llegado. La primera de Natalia Carolina, y dice: estimada doctora Coro, ¿qué técnicas de simulación pueden ser de ayuda a la nivelación y desarrollo de habilidades psicomotrices en los primeros años de formación? Bueno, muchas gracias, Natalia.
De manera general, para los primeros años, nosotros el desarrollo psicomotriz lo vinculamos mucho con Simodón. Aparte de eso, trabajamos también habilidades psicomotrices con modelos fuera de fantomas. Tenemos a un alumno que empieza en el primer año de la carrera y que tiene una vocación o tiene una identificación familiar que se da mucho en el contexto español. Son alumnos que vienen de familias de odontólogos y están motivados vocacionalmente a ejercer la carrera, pero necesitan desarrollos psicomotrices puntuales desde el primer momento. Nosotros no estamos atrasando el desarrollo psicomotriz como se hacía a veces en otras universidades y en otros tiempos del aprendizaje en odontología hasta un tercer año. Nosotros desde el primer año, al unísono de toda esa carga cognitiva teórica de las asignaturas básicas, estamos introduciendo Simodón. Y lo introducimos en una asignatura denominada Introducción a la Clínica Odontológica, que prácticamente los elementos que se tratan ahí dentro del sistema de objetivos de esa asignatura, lo que hablamos es de la clínica, hablamos de las partes de la clínica, de la ergonomía, y acercamos al estudiante a hacer una serie de ejercicios con cubos virtuales, todavía no dientes, en Simodón. Ese es un contacto crítico e importante del alumno con la primera pieza de mano de su vida. Y hacemos esa entrada con toda la rimbombancia que lleva. Los alumnos van muy estimulados a ese encuentro con Simodón, van a tener la pieza de mano del Simodón que simula con una fidelidad elevada la pieza de mano, el aerotor que los acompañará durante toda la vida. Y comenzamos a trabajar por medio de cubos virtuales 3D estas habilidades que consisten prácticamente en 3 zonas del cubo, una amarilla que simula la dentina, que es cuadrada, grande, muy grande, una más pequeñita que va a simular el esmalte un poco más por fuera, y una parte marrón que nosotros lo homologamos con un elemento cultural que hay en España, que es quitar el marrón o eliminar el marrón, que viene siendo como un problema, y el marrón se identifica con la caries. Entonces ya aquí el alumno, esta ha sido una innovación que nos está dando muy buenos resultados. Simodón, si lo tenéis por allá en las diferentes universidades que forman parte de la sociedad, sabéis que necesita un nivel de control psicomotriz muy grande. Y esto es una cosa buena que nosotros vinculamos el excesivo y la acentuada necesidad de desarrollar el elemento psicomotor de Simodón, contrastándolo con el trabajo con modelos 3D, modelos físicos de caseína o de acrílico que tenemos, para que el alumno vaya probando diferentes texturas. O sea, esa sutileza que hay que tener con Simodón y la otra, que es un poco la dureza que llevan estos modelos. Es importante para el alumno conocer esto porque de momento en simulación no tenemos el simulador que reproduzca fielmente la estructura dentaria, ni la boca, no lo tenemos. Por lo tanto, con los simuladores hay que ir un poco que moviéndonos en estas tesituras y en estas líneas para poder entrenar al alumno en diferentes psicomotricidades, desde las gruesas a las más finas. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Héctor. Dice, excelente presentación. Quisiera saber cómo han aceptado los estudiantes esta tecnología y si tienen la percepción de que realmente les sirve para su formación. Entiendo, Héctor, que te refieres a la tecnología de Simodón. Sí. Bueno, sino que Héctor también pueda rebatir si no es esa la línea. Entiendo que según lo que he leído posteriormente, nosotros en la europea pienso que fuimos una de las primeras universidades en introducir Simodón. Estoy hablando de alrededor de 2014, cuando recibimos los primeros equipos y estuvimos alrededor de un año testeándolo. Nosotros no llevamos a la práctica preclínica o postclínica ningún elemento simulador que no esté previamente testeado. Y empezamos con 3 unidades de Simodón y el primer rechazo que tuvimos fue el rechazo del cuerpo docente. Fue algo que para mí
como bisoñan en aquel tiempo. Yo estudié odontología, pero paralelamente llegué a España, soy cubana, tenía una historia de docencia preclínica casi tiempo completo en Cuba, donde trabajaba con simuladores, y yo llegué a España con hambre de otras cosas, porque ya tenía 35 años y estaba hastiada del mismo simulador. Y España me dio la posibilidad a través de la Universidad Europea de adquirir estos nuevos elementos y me dijeron, tú que eres doctora en educación, que eres máster en didáctica, trata de meter esto aquí con los alumnos porque es otra cosa y tenemos que ver cómo lo integramos. El alumno, en primer lugar, pienso que el rechazo que he leído posteriormente en los trabajos que he leído de Simondon y las innovaciones que me han compartido de otras universidades, el primer elemento de rechazo que refiere al alumno viene porque el profesor es la primera figura que rechaza el aparato. El profesor lo rechaza por tecnofobia, porque está acostumbrado a enseñar de una manera y porque necesita tener un cambio de paradigma y saber que aunque él haya aprendido de una manera, sus alumnos no son él. Sus alumnos son millennials y van a ser de millennials hacia allá. Y el alumno, esto debe aportarle mucho. ¿En qué sentido aporta Simondon? En el bestial desarrollo audiovisual que permite, en ese feedback donde la boca sale de la boca y lo proyectamos en una pantalla. Y cuando nosotros, pese a la curva de aprendizaje tecnológica más o menos difícil que pueda tener Simondon para un profesor, lo vinculamos con el profesor, lo vinculamos con la pantalla y lo vinculamos con juegos y con características de gamificación o juegos serios, eso sube. Eso sube y nosotros a día de hoy podemos decirle que el alumno va a Simondon estimulado porque no es una práctica gratuita, no es una práctica obligatoria, es una práctica que hemos establecido que el alumno se tiene que ganar. Y se la tiene que ganar a través de un ejercicio previo en 3D, que es un videojuego donde está conociendo a fondo cómo dominar el simulador, pero se la tiene que ganar también con un pretest, que es indispensable aprobarlo para tener acceso a la práctica. Entonces, nosotros a día de hoy, pese a ese rechazo inicial, tenemos a profesores que ya han incorporado Simondon como mismo incorporaron o saben que existe el Fantomas, que han dejado de comparar a uno con el otro porque fue la primera tendencia, que si era mejor, que si era peor. No podemos estar comparando simuladores, no podemos estar cayendo en esos terrenos cuando tenemos que utilizar otras maneras de enseñar y existen otras maneras de aprender y están a nuestra mano. Lo que hay que hacer es integrarlas. Y a día de hoy yo considero que tenemos en las asignaturas Introducción a la Clínica, Biomateriales, Prótesis 3 o 4, Odontopediatría 1 y 2, Restauradora 1 y 2, e incluso tenemos una especie de titulación que es para crear vocaciones en alumnos, denominado Foundation, que también practican con Simondon para un poco caer en ese mundo virtual y descubrir si ahí está su emoción por la odontología. No sé si te responda, Héctor, pero el proceso, yo lo cuento ahora, me puedo dilatar un poco, pero el proceso es arduo. Bien, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Eliana, que dice, felicitaciones, doctora Gleivis, excelente su presentación. ¿Liana o Eliana? Eliana. 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 ¿Por qué cree usted que la educación basada en simulación ha tenido una integración en el currículum más limitada como didáctica que en otras áreas de la salud? ¿Por qué la resistencia especialmente en avanzar a la alta fidelidad y por lo tanto al debriefing? A ver, Eliana hace una pregunta compleja y combinada. Tiene dos mitades la pregunta de Eliana. La primera consiste en por qué, no la he podido copiar. ¿Me lo pudiera repetir, doctor? Sí. ¿Por qué cree usted que la educación basada en simulación ha tenido una integración en el currículum más limitada como didáctica que en otras áreas de la salud? Didáctica. Vamos a partir de ahí, porque mi memoria de trabajo es un poco corta. Entonces, nos vamos a situar ahí. ¿Por qué limitada en odontología? Pienso que es el paradigma, Eliana, que nos ha marcado. Todos nosotros hemos aprendido con un simulador en la rama de talleres de habilidades. Y todos nosotros queremos seguir aprendiendo porque es lo fácil.
Es lo fácil, es lo aplicable y demás. Por otro lado, el mundo odontológico, montando en escenario que está haciendo la otra ola de integración de la simulación, no es tan fácil como medicina. No se puede traer de medicina hasta acá y copiarlo íntegramente. El profesor tiene que idear, el profesor tiene que crear, el profesor tiene que tener tiempo protegido para pensar en la didáctica de sus aplicaciones. Y también venimos de una historia docente en que los odontólogos no hemos sido formados en didáctica. Tenemos un campo de formación hiper grande. Tenemos que dominar toda la farmacopea, la farmacéutica, el diagnóstico, los rayos X. Imagínense decirle a un profesor que tiene su clínica, que trabaja, tiene su práctica hospitalaria, que encima en la universidad tiene que ponerse a estudiar los elementos didácticos importantes e imprescindibles para meter estos simuladores. Entonces aquí tenemos un problema de tiempo, tenemos un problema de formación y tenemos un problema de cambio de paradigma que se necesita. Si en las universidades o en las facultades de odontología existiera una figura como la que represento yo en la Universidad Europea, una odontóloga verticalizada en el trabajo didáctico y la inserción de nuevas tecnologías y simulaciones y todo lo que se invente en el mundo para atraerlo y facilitarle el trabajo a ese docente estrella que es el rey de la cirugía y ayudarlo y acompañarlo en el proceso, las cosas estarían mucho más fáciles. No obstante, sí digo una cosa, Eliana, en ese punto, cuando ese profesor que tiene dificultades para insertar, que no ha sido formado en didáctica, lo prueba, cuando yo acompaño a ese profesor histórico, brillante, que prácticamente ha escrito todos los libros de teoría de la asignatura, cuando ese profesor prueba la simulación, les digo que es uno de mis principales baluartes y escudos en la defensa del cambio de didáctica. Mira qué inteligente, mira qué interesante y mira qué bonita la historia. O sea, ese profesor me aporta infinidad de resultados y de ideas porque tiene la experiencia, tiene la manera de traer toda esa vida clínica y meterla en el aula, meterla en ese escenario de simulación que nosotros tenemos. Eso ha sido una de las más bonitas experiencias de mi vida. La segunda parte, perdona Sergio, es que me emociono. Se la repito. Sí. Davis, ¿por qué la resistencia especialmente a avanzar a la alta fidelidad y por lo tanto al debriefing? Ahí estamos. O sea, creo que lo he explicado de alguna manera desde mi modesto modo de ver, que es un enfoque que no es súper teórico, aunque sí te digo que yo leo mucha teoría, yo leo mucha evidencia didáctica, pero que se basa sobre todo en las horas que tengo de trabajo en odontología y las horas que tengo de cambiar el paradigma en odontología. Es este cambio, el debriefing es uno de los elementos más difíciles a manejar, ya no por un odontólogo, ya no por un médico, incluso por un psicólogo que se mueve en estas zonas de escrutar el desarrollo o el conocimiento, cómo se expresa la arquitectura cognitiva de una persona. A los psicólogos el debriefing les falla muchas veces. Incluso nosotros tenemos profesores en psicología, expertos en debriefing, que me dicen, soy debriefer de chaqueta después de 400 horas de haber dado un debriefing. Entonces, es una resistencia lógica por falta de formación y por falta de integración, pero no imposible, ¿eh? Yo tengo ya odontólogos en mi equipo que dan unos debriefing estelares. Bien, muchas gracias, doctora. Hay en el chat muchas felicitaciones y agradecimientos por la presentación, doctora, y la verdad que esta conferencia es muy cautivadora, toda vez que todos los académicos, a raíz de la pandemia, rápidamente nos pusimos a trabajar en escenarios simulados y apurar todo el paso en pos de esto. Así que estamos realmente disfrutando de esta conversación y de esta conferencia y de este congreso que Acheo se esfuerza por organizar para que sus académicos intercambiemos, conversemos y entre todos aprendamos más para tener una mejor formación.
Otra pregunta, doctora. Es anónima y dice, doctora, excelente presentación. Me gustaría saber cuántas veces a la semana van sus estudiantes a trabajar con el Simodón, o bien cuál es la frecuencia al mes de asistencia. Pilar Bueno, pregunta eso. es anónimo, ¿no? Es un No, participante anónimo. Pilar. Pilar. Al final. Mira, Pilar, nosotros no utilizamos Simodón como un simulador de choque. Nosotros llevamos al alumno a Simodón cuando existe determinada práctica identificada dentro del mundo tradicional de la simulación que es difícil y que necesita el amparo audiovisual y el feedback en tiempo real que facilita Simodón del profesor. De tal manera, hemos identificado una práctica de momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 7 simuladores, 7 Simodón, y tenemos una matrícula por titulación, por asignatura de 200 estudiantes. Entonces, tenemos una limitación sobre todo de recursos. Tampoco Simodón es aquel simulador que permite que le demos esa caña, como decimos nosotros vulgarmente. No, es un simulador frágil y es un simulador para llegar, ejercitar, ver esa práctica, sacar las dudas, que se expresen las dificultades de los estudiantes y hacerlo. De momento, en todas estas asignaturas que mencioné, tenemos una práctica de 2 horas. Y que es aquella práctica más difícil de la práctica tradicional. Y así todo, el laboratorio no para. Porque al tener tanta matrícula, yo pienso que formamos en la Universidad Europea a gran parte del estudiantado de Europa. Ok, doctora. Vamos a una última pregunta. Hay muchas preguntas más, pero cabe señalar que a las 10:30 empieza un panel donde va a estar la doctora y van a haber 3 docentes y un moderador de nuestras universidades con usted. Por si quedaran preguntas, las vamos a traspasar a el moderador de el próximo espacio, que es la mesa redonda. Una última pregunta. ¿Qué habilidades docentes se requieren desarrollar previamente para que el docente tenga que aplicar estas tecnologías? La pregunta la hace Mariela. Bien, Mariela, muchas gracias. Como habilidades docentes, yo pienso que el docente, la persona que se dedica a la formación en una especialidad como la nuestra, es una persona muy vocacional. Cuando significa que es vocacional, es una persona que tiene su clínica, que tiene su mundo clínico, que tiene su pericia y que además de eso está buscando un extra en el mundo de la universidad. Y eso no es gratuito. Ya eso es un primer filtro y es un primer indicio de la cantidad de habilidades que tiene todo profesor de odontología. Y pienso que el profesor de odontología en sí mismo es un artista, es un innovador, es un manitas, es una persona que es capaz de integrar nuevas tecnologías. Nuestras clínicas, nuestras policlínicas, nuestros hospitales dentales tienen que pasar por eso. Y ya ese paquete es precioso y tiene lo contentivo básico para que se desarrolle un buen profesional que sea capaz de desarrollar todo esto. Una vez dentro del grupo, el trabajo en equipo, que sea una persona colaboradora. Yo he tenido estrellas de la odontología y estrellas de la didáctica, aunque no lo sepan, que no avanzan porque no quieren colaborar. O sea, esa persona un poco que se cierra en sí mismo, en su aureola o en su grandeza y no colabora con el joven que llega, que tiene un dominio grande de la tecnología, ese profesor casi siempre se estanca. Entonces, en ese sentido, vincularse con los jóvenes, ayudar, aportar al equipo y sobre todo observar. Nosotros tenemos un sistema de formación que se basa en la observación como primer elemento. Hacemos lo primero, lo hacemos con un equipo piloto que está formado por los más locos, en el sentido bueno de la palabra loco, del claustro. Aquellos profesores que interactúan, que quieren, que he visto un simulador, quiero probar con él. Le traemos el simulador, prueba con él.
y a partir de ahí lo que salga, que no siempre es perfecto, a veces tiene sus errores, a veces tenemos que volver por el método de investigación-acción, ahí lo probamos. Y los que un poco empiezan a tener el elemento fundamental para esto, que es la curiosidad, se acercan y lo aplican. Bien, doctora, muchas gracias. Hay muchas preguntas más, las vamos a traspasar al otro bloque. Al otro bloque, muy bien. Siendo las 10:27 minutos, vamos a cerrar este espacio. Nuevamente agradeciendo a ustedes la presencia y invitándolos a que sigan conectados para que puedan seguir disfrutando de esta estupenda conferencia y de los panelistas del próximo bloque. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.